Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver otro tema de esta clase que estamos viendo de, de diseño y desarrollo web. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que son los bloques en HTML y elementos en línea. Bueno, vamos a ello. Fíjense, los elementos a nivel de bloques siempre comienzan en una línea y los navegadores agregan automáticamente algo de espacio, un margen, antes y después del elemento. Fíjense que un elemento de nivel de bloque siempre ocupa todo el ancho disponible. Se distingue hacia la izquierda o hacia la derecha. Dos elementos de bloque comunes utilizados en P, Dix, no, es el Dix. El elemento define como el párrafo P y el elemento define la división de sección de HTML, el Dix. Este elemento que nosotros estamos viendo aquí, que es el Dix, un elemento muy importante que lo vamos a estar utilizando en cada una de las actividades que vayamos a realizar, sobre todo en las clases, ¿no? En las clases, cuando estemos trabajando con CSS y llamando a alguna clase de CSS que hemos creado. Ahora, si vemos que aquí vemos el elemento de nivel de bloque, dirección, artículo, aquí tienen varios ejemplos, ¿no? Y aquí vemos por lo menos un ejemplo. Fíjense aquí, vemos que el CCC, bueno, que voy adelantando el CC, el estilo. Esta es una forma de trabajar donde vemos que el estilo del borde de un piece de solid black, o sea, de lo que es el color, ¿no? Del borde. Estamos hablando de un bloque donde aquí estamos describiendo. Ahora, nosotros esto que tenemos aquí, que colocamos en esta parte, vamos a verlo mejor, en esta parte de acá, en la P, nosotros podemos hacerlo en un Dix, ¿no? Hacemos un Dix y hacemos lo mismo, estilos borde y de un piece solid, pero dentro de acá no solamente puede estar esta P, puede estar este párrafo, puede estar otros elementos que conjuntamente lo colocamos en un bloque de un Dix. Y ese estilo del borde va a representar, o sea, ese estilo del Dix va a tomar todo ese bloque que nosotros hemos o que hemos creado, ese estilo. Eso sería el estilo del. También, vamos a ver, también vemos aquí los elementos de línea, en línea. Un elemento de línea no comienza en una línea nueva. Un elemento de línea solo ocupa una anchura necesaria. Este es un elemento de SPAC, por lo menos el SPAC dentro de un párrafo. Entonces vamos a ver qué se puede hacer un SPAC en un párrafo o para qué se utiliza, ¿no? Esto por lo menos lo tenemos aquí. Ejemplo, vamos a verlo aquí el ejemplo. Donde tenemos en este caso, un párrafo. Supóngase que tenemos un párrafo, tenemos que escribir dentro de ese párrafo en una determinada palabra, hasta letra, tenemos que colocar una palabra, hasta una letra puede ser. Colocamos un SPAC, ¿no? El SPAC inicia y termina. Inicia el SPAC dentro de siempre sabiendo que si vamos a colocar el SPAC, oye, no, me fui, ay, me fui, pero vamos a poner un momento aquí, me voy a poner un momento, esto se me baja un poco, en un segundo, ahora sí, sabiendo que por lo menos yo voy aquí dentro del SPACs colocar lo que es el elemento, la palabra o la frase o la letra X del párrafo que yo quiero colocar ese SPAC. ¿Y qué tiene ese SPAC? Bueno, ese SPAC tiene un stylex de borde, un pixel y solid bar. O sea, simplemente yo tengo un párrafo que estoy escribiendo, y aquí, ejemplo, le coloco este SPAC. Y ese SPAC me va a dar un borde, de repente es una señalada,
una palabra y sigue escribiendo. Eso puede ser. Eso, claro, como le digo, eso lo vemos mejor en, en el haciendo en la práctica. Ahora, vamos a seguir. Tenemos el elemento Dix que habíamos hablado anteriormente. El elemento de Dix, como le digo, es un elemento muy necesario, es utilizado para contenedor para otro elemento. Puede estar tú puedes tener o pueden tener un Dix padre, por decirlo, y un Dix hermano, por llamarlo así. Y así va, o sea, cuando hablo de un Dix padre y un Dix hermano, quiere decir que yo puedo tener dentro de un elemento un Dix, ejemplo, un Dix, aquí puedo tener un Dix donde el Dix, ejemplo, puedo hacer un Dix con un Dix clase, ¿no? Y ahí puedo tener un Dix. Y el Dix cierra cuando llega ya al final, cierro mi Dix. Pero puedo tener también otro Dix que identifique otro tipo de elemento dentro del bloque que estoy haciendo. El elemento tiene, por lo menos aquí, con los elementos que nosotros realizamos, y vamos a colocando un Dix, ¿no? De un Dix y otro Dix. Lo vamos utilizando porque queremos que dentro de ese bloque del párrafo o el elemento que se estamos haciendo, modifique alguna cosa diferente o específica de un elemento. Ahora, el elemento no tiene atributos obligatorios, pero son de común. Ejemplo, así, bueno, aquí vemos cuando el elemento es común, ¿no? El estilo class, el IDEX, que es muy utilizado, IDEX, se utiliza cuando es común con otros elementos. Cuando se usa el CSS, el elemento se puede usar, diseñar bloque, dic. Bueno, aquí tenemos, y aquí vemos un ejemplo, vamos a verlo más de cerca. Aquí lo vamos a ver más de cerca. Aquí tenemos un elemento donde el elemento tiene, ejemplo, el Dix. Vemos que tiene bar color, el blanco, el color, el paddix, y esto todo está en un Dix, elementos en Dix. Ahora, este es un estilo de clase, un tipo de estilo de clase CSS dentro del Dix. Pero también tú puedes llamar a un Dix desde aquí, decir el Dix class. Ejemplo, tengo el Dix class modelo de, qué sé yo, por llamarlo modelo circular. O poner cualquier nombre que coloquemos y lo llamamos lo llamamos con la clase, pero dentro de la clase o la clase que estamos elaborando, tiene que estar un Dix. Dentro del Dix es lo que él va a simplemente a utilizar, o se va a poder aplicar a ese Dix que voy a colocar, bien sea un párrafo, bien sea incluso una imagen, cualquier elemento que yo esté colocando dentro de ese Dix. El elemento SPAC, creo que lo mismo, pero vamos a trabajarlo. El elemento es un contenedor línea utilizada para marcar una parte de un texto o una parte de un documento. El elemento no tiene atributos obligatorios, pero sí son comunes el SPA estilo class X. Cuando se usa el CSS, el elemento puede ser el SPA. Aquí lo tenemos. Creo que esto lo habíamos repasado anteriormente ya. Creo que se repite esta, pero podemos repasar un poquito para que lo vean. Aquí lo ven, lo que dijimos, o lo que dije en este caso, y el estilo. Fíjense, el SPAC, abre SP. Aquí tienes varios. Aquí estás utilizando dos SPAC dentro de un párrafo. Tenemos el primer SPAC que dice color, blue, for, aquí los elementos.
y aquí puede ver un párrafo o algo que estés escribiendo, y luego abres otros SPACs porque quieres colocarlo dentro de dentro de los dos SPACs, alguna otra letra, párrafo o palabra o cualquier cosa que vayas tú, o un elemento que vayas a colocar dentro de tu párrafo, dentro del SPAC, perdón. Por último tenemos algo por acá. Bueno, un resumen hay dos valores visibles, visualización, bloques. Hay dos valores de visualización, los bloques y en línea. Un elemento a nivel de bloque siempre comienza en una línea y ocupa ancho disponible. Un elemento en línea no comienza en una línea y solo ocupa muchos anchos según sea necesario. El elemento de un nivel de bloque se utiliza a menudo cuando se contiene para otro elemento del DIX. Y el elemento es un incline contenedor utilizado para marcar una parte del texto y parte del documento en SPAC. Bueno, vamos a ir al Visual Studio, donde ahí vamos a ver dónde podemos utilizar, de qué manera podemos utilizar el DIX cuando se requiere, porque hay algunos DIX que podemos utilizar que, aunque no está actualizado en HTML5, podemos utilizarlo sin ningún problema, y eso nos da porque hay algunos DIX como la alineación de las imágenes. Pero bueno, vamos a irnos al Visual Studio Code, y ahí vamos a ver las diferentes funciones que pueden tener estos bloques, estos DIS, para realizar algunas actividades dentro de mi párrafos o alguna imagen. Bueno, vamos a ello. Bueno, iniciamos ahora en el Visual Studio Code, y fíjense lo siguiente. Vamos a ampliar un poquito para tenerlo bien, y vamos a hacer una estructura HTML para trabajar como siempre, y aquí vamos a colocar los elementos. Bueno, vamos a explicar un momento los elementos, cómo nosotros podemos trabajarlos. Vamos a hacerle una etiqueta, que es una etiqueta, la H1, que sabemos que es el encabezado. Le colocamos hola mundo. Ese hola mundo lo vamos a colocar ahí para no sea vistoso. Control S, y vamos a ver cómo se ve en nuestra página, para ir modificando algo, para que ir utilizando esos estilos, esos clases dentro de las etiquetas. Entonces, bueno, yo actualizo, aquí tengo hola mundo. Ok, en ese hola mundo yo voy a utilizar los elementos internos dentro de la etiqueta. Interno, cuando hablo interno, quiere decir que dentro de esta etiqueta internamente perdón, yo voy a utilizar un estilo. No lo voy a utilizar externamente, no, un style, y voy a colocar dentro de ese style un text alineado center. Se le estoy diciendo que quiero que me coloque el text alineado en el centro. También puedo colocar dentro de ese estilo, fíjense, y esto es un elemento que se utiliza, o que tenemos un elemento que utiliza un atributo que podemos utilizar dentro de una etiqueta. Podemos colocar color, podemos colocarlo en un blue, ¿no? Podemos colocarle una for silver, o si no, for silver. Podemos colocarle 30 px, e incluso podemos colocarle for families. Bueno, ahí podemos ir colocándole todos los elementos que
yo desee. Pero lo importante es que vemos aquí que aquí vamos a tener lo que es los elementos que lo hacemos con el stylex, el estilo o el estilo de lo que yo quiero que aquí se me represente, de que yo quiero que aquí se me represente, en este caso Hola Mundo, que sea de color azul, que sea centrado y que esté en un tamaño de 30 píxeles. ¿Ok? Vamos a ver entonces, vamos a ir a mi página y vamos a actualizar. Fíjense, cambió, bueno, que el tamaño no se cambió, vamos a poner un tamaño más grande, ¿vale? Vamos a colocarle en 80 píxeles. Porque de verdad que está muy pequeña. Ahí lo vemos. No sé, para que vean la diferencia. Yo quería que vean la diferencia. Pero con eso, con estilos dentro de la etiqueta. No estoy en ningún momento yéndome externamente y pidiendo a un CCC el estilo fuera de mi etiqueta. No, lo estoy haciendo simplemente dentro de la etiqueta el estilo. Como también lo puedo hacer, como lo acabo de nombrar, como también lo puedo hacer, vamos a colocar el ejemplo. Esto lo vamos a ir, voy a colocar aquí una etiqueta, no se preocupe, la van a ir viendo posteriormente estas etiquetas. Yo, ejemplo, voy a colocar en esta etiqueta un stylex. Y dentro de la etiqueta de stylex voy a colocar, a ver, puede ser, vamos a colocar ejemplo. Voy a colocar una clase ejemplo. Y voy a colocar en esta clase balcón, ejemplo azul. Me gusta mucho azul, pero vamos a colocar agua mejor. Vamos a colocar este y vamos a colocar un Parix de 50 px. Okay, entonces también colocamos una podría ser un, no, está bien así. Vamos a ver que entonces fíjense, si vamos a colocar un tesa lineal 60. Supongan que yo tenga una P y le nombre ejemplo. Entonces yo quiero aplicar esta P, este ejemplo, punto ejemplo, en esta P que tengo aquí. Porque estos elementos que yo tengo, quiero que se apliquen en esa P. ¿Cómo yo puedo hacer para llamar a eso? ¿Cómo puedo hacerlo? Vamos a verlo cómo está en este momento. Creo que no lo hice un zoom. Vamos a ver un zoom aquí. Fíjense lo que hice. Vamos a ver. Lo que hice aquí fue crearme una clase y esa clase está creada, ¿no?, dentro de un estilo. Fíjense aquí, un estilo aquí y un estilo aquí. Esta clase está creada dentro de este estilo. Ahí. Lo interesante de esta clase es que yo abrí con un punto, ¿no? Yo abrí previamente con un punto, le coloqué el nombre de la clase, lo que es el comilla, las comillas por acá, abrí y cerré, y dentro de esas comillas coloqué la descripción de lo que yo quiero hacer. O sea, que tenga un balcolo azul, no, es agua, o sea que el color sea el balcolo de ese color,
que tenga un padding de 50 px y que el texto tenga lineal. Ok. Ahora, ya yo tengo eso. Ahora yo me voy para abajo. ¿Cómo yo hago para que esto se me aplique donde yo quiero que esté aquí? Bueno, ahí lo primero que tengo que hacer es el elemento, el bloque dix. Un bloque. Un dix. Vamos a tomar el dix, o mejor dicho, voy a colocar el dix en a lo que yo quiero aplicar. Vamos a quitar este dix de aquí. Yo quiero que se aplique en este elemento. O sea, cierro aquí. Ahora, viene el caso interesante, que es colocar o traer ese ejemplo a mi ejemplo que tengo aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer una clase class y buscar el ejemplo. Ahí lo tengo. Para que aquí le estoy diciendo que me traiga en el dix en la clase de ejemplo, porque yo aquí puedo tener muchísimas clases, pero en realidad yo quiero la clase de ejemplo. Entonces, bueno, ya le coloqué ejemplo, entonces me va a traer justamente lo que tengo aquí. Vamos a hacer, primero no lo voy a vamos a hacer una cosa. Quiero ver, voy a quitar esto de aquí y lo vamos a un momento a hacer. Aquí no pasa nada. Puedo quitar esto que dice ejemplo aquí. Control S. Y vamos a ver cómo se ve en la página. Un momento. Ejemplo, solamente sale. Ahora vamos a lo que es aplicarle la clase ejemplo. Hay una clase ejemplo y vamos a ir entonces a la página a ver si cambió algo. Fíjense, el cambio fue grande porque tiene su paddings, el ejemplo. O sea, me hizo, si yo quiero cambiar otra cosa dentro de la estructura de ese ejemplo, yo quiero que ese tenga for no sé, for silce no, for silce sea de 80 px, ¿no? Vamos a ver, yo lo hago clics, me voy a mi ejemplo y ve cómo me cambia, ¿no? Me cambia totalmente el interno, el ejemplo que tengo interno. Entonces ahí tengo esa variable con el dix y con el dix y también con el stylex, o bien sea en etiquetas internamente o simplemente lo puedo hacer externamente pero llamando en clase. Eso es importante. Coloco mi dix, lo llamo en clase y lo coloco. También está lo de las imágenes, pero también las imágenes ahorita se está haciendo mucho con CSS. Trabajen con CSS pidiendo el cambio de las imágenes sin ser esa línea central a la derecha o a la izquierda con el dix. Bueno, vamos a dejar la clase, el punto, o la clase no, el tema, el punto donde lo tenemos. Espero verlo en el próximo tema para seguir con esta clase. Chao, chao, hasta luego a todos.